buenos días, 9 minutos ya sobre las 8 de la mañana, es viernes, día 22 del mes de abril y tenemos estupendas noticias hoy relacionadas con la principal industria de Fuerteventura. Hablamos del crecimiento del turismo, que se espera que sea el doble en la economía mundial, al menos en los próximos 10 años. Ha sido el resultado de un informe en el que la aportación del turismo al PIB va a recuperarse para 2023, no así el empleo. Se trata de unos datos que han sido facilitados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en su cumbre global que se está celebrando actualmente en Filipinas, y lo hace con optimismo, sobre todo en aquellos destinos que ya estaban plenamente consolidados, como es el caso de Canarias. Un estudio en el que se muestra que el PIB turístico va a crecer una media anual de casi un 6% en los próximos 10 años, el doble de lo que está previsto que crezca la economía mundial, que al fin y al cabo no supera ni siquiera el 3%. Y es que el turismo no solamente se va a recuperar en este año, en el próximo, en el 2023, sino que además va a ser el motor económico global. Unos datos que ya se reflejan en la economía de Fuerteventura, en los datos, en las previsiones que hemos tenido en algunos alojamientos con lleno total durante la Semana Santa, y también en las previsiones que se han manejado desde la Consejería y que se habían trabajado, como siempre, con 9 meses de antelación. Jessica de León, consejera de Turismo, al otro lado del teléfono. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar al otro lado. Bueno, ¿masiva recuperación del turismo insular o todavía tenemos que ser muy prudentes? Hay que ser prudentes porque nuestro principal mercado emisor, Alemania, las reservas están ralentizándose producto de la inflación, la cadena de suministros, de la situación en Ucrania. En definitiva, está ralentizando las reservas, siguen llegando, el mercado se sigue moviendo, en verano se siguen produciendo reservas y TUI, por ejemplo, nos daba muy buenas cifras de cara al verano, y otros operadores como Shaw, pero es verdad que hay que ser prudentes de momento en cuanto a las reservas se refiere, por la situación, repito, que vivimos en Ucrania, que esperamos que se resuelva lo antes posible, sobre todo y ante todo no por el turismo, sino por la cantidad de vidas humanas que se están perdiendo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que esperamos que el verano sea muy bueno, esperamos además que el invierno también supere las cifras del año 2019. Estamos en esas cifras en conectividad, en programación para conectividad. Superamos también en cifras la conectividad prevista del año 2019 para el invierno, pero, repito, hay que ser prudentes a la hora de ver lo que estamos viendo en las reservas. Bueno, muy buenos datos en esos acuerdos de comarketing, Jessica, que se habían trabajado y que es, aunque algunas de las personas desconozcan cómo funcionan las ferias, el pasaporte necesario para poder acudir a las promociones. Sin esos acuerdos, muy difícil. Sí, bueno, nosotros en la World Travel Market recordarán que anunciamos que íbamos a adelantar la convocatoria. ¿Por qué? Cuando yo llegué en abril, los acuerdos de comarketing estaban todavía a exposición al público. Habían pasado 4 meses desde la entrada en vigor del presupuesto, prácticamente. ¿Sí? El presupuesto me refiero del año 21, no del que se quedó sobre la mesa en diciembre. Y cuando se publicaron, cuando logramos alcanzar esos acuerdos, era el mes de septiembre. Por tanto, la isla se promocionó el año pasado con septiembre, octubre y noviembre con los operadores internacionales. ¿Qué reflexiones hicimos desde el equipo del patronato? Pues que la solución quizás pasaba por adelantar la convocatoria, que es posible en la administración, hasta tanto en cuanto se pudiesen entrar en vigor el presupuesto siguiente. ¿Eso que nos ha permitido? Pues que la isla esté 6 meses, digamos, avanzado en el tiempo, con una planificación, y que, por tanto, los acuerdos de comarketing se celebren entre abril y noviembre. Vamos a tener 8 meses de promoción en la isla, con 300.000 euros más que la anterior convocatoria, y con 9 operadores más. Y esto también significa, pues, lo que estabas contando. Ahora Fuerteventura, pues, tendrá presencia de cara al verano, tendrá presencia también en las promociones de cara al invierno con 2 operadores con los que estamos trabajando, con ferias, con FAMTrip, con PressTrip, en las prensas de los diferentes mercados emisores. Pues hará publicidad dirigida, publicidad online en esos mercados, y dirigidos a los clientes que ya están operando con el destino, que eso también es muy importante, porque a veces en las campañas que hacemos propias, la diferencia, para que nos entiendan lo que está en otro lado, es que nosotros no podemos medir la reconversión en venta,
pero los operadores sí que lo pueden hacer a través de sus campañas, donde el 50% de la campaña del dinero lo pone el operador y el 50% lo pone el patronato. Aunque nosotros pongamos 1.200.000 euros, el efecto es que se invierte 2.400.000, lo que nos va a permitir llegar a 288 millones de impactos en países como Alemania, el Reino Unido, Polonia, Hungría, Italia, el mercado nacional, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que ha sido un acierto, si me lo permiten, apostar por el adelanto de esta convocatoria, y como siempre y una vez más el personal del patronato ha respondido con una excelente solvencia, cumpliendo los plazos. Uh-huh. Hemos visto que los hoteleros están siendo positivos, Jessica, con respecto a las llegadas, a las reservas, pero con una cierta desconfianza. Debaten sobre la situación del sector estos días, como hemos visto en Tenerife, en una cita muy importante, y es que parece ser que todos coinciden en que en esos pasos hacia la recuperación y la estabilidad de la actividad es imprescindible el empleo, los trabajadores, y es que parece ser que hay muchas empresas turísticas a las que les está costando conseguir esa mano de obra, además de los datos que acaba de mencionar de la guerra, la inflación, en fin, los costes o la contratación, ¿no?, con los países, que ahora mismo los precios, pues como nos contaba Tomás de Vera en un programa hace una semana, pues casi hasta el último momento no se está sabiendo. ¿Esa incertidumbre también se palpa en Fuerteventura? Sí, porque al final nosotros además sufrimos la doble insularidad, que eso también hay que sumárselo a la cesta de cualquier empresa que decida emprender en la isla de Fuerteventura. Es decir, que nosotros en estos momentos estamos pagando un 30% de sobrecoste, y el encarecimiento de la cesta de la compra es más que evidente. Y eso también es más que evidente en los insumos de cualquier hotel o de cualquier pyme, llámese restaurante, comercio, que esté en estos momentos produciendo en la isla de Fuerteventura. Y además a esto, lo que añadías de la fuga de capital que se produjo producto de la pandemia, mucha gente que ya estaba formada trabajando en el sector turístico majorero se fue de la isla, y ahora pues tenemos que recuperar esa capacidad, esa mano de obra y esa formación. También aquí hacer una reflexión, como siempre, de ese divorcio que a veces parece que existe entre la educación y lo que se oferta, sobre todo en la FP Dual, y lo que necesita el empresario. En ese sentido, yo creo que se han ido dando pasos en sentido positivo en Fuerteventura, poniendo en contacto a unos con otros, al capital con la mano de obra. En ese sentido, pues la ley de FP Dual va a ser un gran avance, porque va a permitir que la empresa sea el que forme el periodo de prácticas al propio alumno, y por tanto yo creo que ahí vamos a avanzar. Ahora Fuerteventura yo creo que debería reclamar una mayor implantación de la FP Dual en la isla, sobre todo y fundamentalmente destinado a la profesionalización, capacitación y reciclaje de la mano del trabajador en Fuerteventura, que nos ayude también a no tener que estar dependiendo de esa fuga de capitales, sino que los propios jóvenes de Fuerteventura se queden en Fuerteventura y trabajen en la industria, que al final es el motor económico de la isla. Efectivamente, la formación dual, que son muchos los institutos que incluso están reclamando espacio para poder desarrollarla, puesto que ya se han quedado un tanto estrangulados. Jessica de León, muchas gracias por estos datos de última hora. Esperemos que el verano al menos tenga previsiones tan importantes, tan positivas como las que ha tenido la Semana Santa en Fuerteventura. Esperemos que sí. Tenemos que además hacer una reflexión para el mercado nacional, que va a ser muy importante en verano, sobre la política de precios de los billetes, donde por supuesto el encarecimiento de las energías y de los hidrocarburos ha aumentado un 30% el impacto de esos billetes, pero no veo que ningún gobierno esté haciendo un esfuerzo por ver cómo se reduce, o con las aerolíneas, escuchando al sector, ese 30% de impacto en el billete, llámese bajada de las tasas aeroportuarias, llámese pues cualquier medida de estímulo o incentivo que se puedan sacar desde los distintos gobiernos. Por tanto, vamos a ser bastante reivindicativos en ese sentido para intentar estimular, como digo, el mercado nacional. Bueno, importantísimo, como decimos, de cara al verano y también al próximo invierno, en el que ya se está trabajando. Jessica de León, consejera de Turismo, un abrazo grande y gracias por atendernos tan tempranito. Muchas gracias. Un saludo, muy buenos días.